quien has aprendido y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Padre, gracias por la bendición de tener tu palabra. Gracias porque en ella encontramos tu voluntad, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos en esta reflexión, dirígelo todo, Señor, en el nombre del tu amado Hijo. Amén. Bueno, en el segundo capítulo de esta epístola a Timoteo, en los primeros 12 versículos, presenta una descripción del carácter de la sociedad humana en estos postreros días. Y déjenme decirle que no es una escena agradable. Ofrece una advertencia cruda y realista sobre el lugar en el que nos encontramos en el día de hoy. No es pesimismo, ¿verdad? Es aceptar una realidad de la cual Dios nos habla. El gran apóstol no es solo portador de estas malas noticias. Cuando uno mira esta descripción, son malas noticias, pero el apóstol Pablo no es un portador solo de malas noticias. Ahora vienen las buenas. Él da instrucciones inspiradas sobre lo que nosotros debemos hacer, cómo debemos reaccionar a los tiempos en los cuales vivimos. Estos tiempos de caos, de confusión, de depravación. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Bueno, las instrucciones que él da, y están en los versículos del 13 hasta el 17, tienen que ver con la verdad que creemos y enseñamos. Recuerden, hay una verdad absoluta, hay una verdad total, que es la verdad de Dios, su palabra. Él dice, el Señor, tu palabra es verdad. O sea, las instrucciones que vienen a continuación tienen que ver con esa verdad que creemos y con esa verdad que también enseñamos. Aquí está registrado algunas reglas prácticas que debemos tener muy en cuenta frente a los tiempos que vivimos. Reglas que debemos desarrollar en el ministerio de enseñanza de la iglesia de hoy. ¿Cuáles son? Bueno, primero, el apóstol nos hace un llamado a ser realista cuando evaluamos estos tiempos. No es que el cristiano sea una persona pesimista. Sabemos que al final Dios gana y nosotros ganamos con Él, porque estamos en el ejército correcto, estamos en el lado correcto, estamos con el ganador. Podemos por la gracia de Dios ver el final y ver que es un final luminoso, victorioso, pero hay que pasar por tiempos difíciles. Y lo primero que él dice es una invitación a ser realista a la hora de evaluar estos tiempos. Dice en esta segunda carta, en el capítulo 3, verso 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No debe causarnos ninguna sorpresa que este grupo de gente, como dice aquí, los malos y los engañadores, proliferen en los tiempos del fin. Abundan como la hierba. Y no solo eso, que se van a infiltrar en la iglesia del Señor. Así que no nos debe sorprender el engaño. Más bien, dice Pablo, anticípenlo, asúmanlo, sean realistas a la hora de evaluar estos tiempos. Que no os engañe ninguna de esas cosas externas que ven y que llaman la atención.
¿verdad? Charlas persuasivas, folletos atractivos, respaldos de famosos, grandes multitudes, una lógica persuasiva, personalidades atractivas e incluso Biblias abiertas. Tan solo porque alguien cite algunos versículos de la Biblia no significa que su mensaje sea confiable. Algunos usan la Biblia como pretexto, ¿verdad? Como dice Pedro, tuercen las Escrituras para su propia perdición. O sea, porque usted ve a alguien con una Biblia y que abra esa Biblia y le diga alguno que otro versículo, no significa que sea fiable. Recuerden, el diablo que hizo. El diablo conoce mejor la Biblia que muchísimos cristianos. Él empleó las Escrituras. Se las citó a Jesús. ¿Se acuerdan? Ahora la torció. Hay impostores realmente en todas partes, algunos asediando las iglesias y otros incluso frente a ellas. Acuérdense que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Dice la palabra, tengan cuidado, sean realistas, apliquen el discernimiento, presten atención. Ahora, en estos tiempos de engaño, ¿qué es lo que necesitamos? Frente a la mentira, ¿qué necesitamos? La verdad. Solo podemos encontrar estabilidad cuando nos aferramos a la verdad. Necesitamos una base sólida en la cual apoyarnos. Nuestra alma necesita el alimento sólido de la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo desea para Timoteo. Le dice a Timoteo, van a venir tiempos difíciles. Ya están aquí. Tenemos que aferrarnos a esa verdad. Una reacción adecuada, realista, ante los tiempos que vivimos, comienza con una evaluación realista. O sea, tenemos que evaluar y darnos cuenta de que estos tiempos no son buenos. La maldad se intensificaría. Pablo llama tiempos peligrosos. Pero no debemos quedarnos ahí. Tenemos que tener como iglesia un sólido ministerio que enseñe la verdad de Dios. No son mis opiniones, mis experiencias, sino lo que Dios dice. Por eso, aquí encontramos también 3 principios que debemos tener muy en cuenta a la hora de enseñar la verdad hoy. Y nos enseña cómo debe reaccionar la iglesia frente a las advertencias divinas. Primero, tenemos que creer la verdad en los tiempos difíciles. Pablo pasa de describir nuestros tiempos traicioneros a instruirnos cómo reaccionar. Es más, yo diría, voy a usar mejor esta palabra, cómo responder a esos tiempos. Porque las reacciones muchas veces están ausentes del análisis, de la reflexión, son impulsos. La respuesta es el resultado de una elección. Usted escoge responder de esa manera después de haberlo pensado. Primero, creer la verdad en los tiempos difíciles. Verso 14, verso 15. Pero, dice él, después de hablarle y decirle, vendrá engaño, gente engañada y engañadores, pero persiste. Ahí tenemos de nuevo la palabrita, persiste. Si usted me ha estado siguiendo, he estado diciendo una y otra vez que muchas cosas en la vida cristiana requieren perseverancia. Persiste. ¿Qué? Persiste tú
en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, estemos convencidos de la verdad, de las verdades antiguas que nos han enseñado. No por ser antiguas pierden su vigencia hoy, pierden su pertinencia, no. Para Timoteo ese aprendizaje, ¿dónde comenzó? Desde la niñez. Si usted tiene un hijo pequeño y no le está enseñando la palabra de Dios, le está tomando tarde, está perdiendo tiempo, debe aprovecharlo. Ustedes recuerdan, ya lo he dicho, la enseñanza bíblica es responsabilidad de nosotros, los padres, no de la escuela, no de la iglesia. La iglesia y la escuela son componentes. Si es una escuela donde se enseña la Biblia, pero la Biblia establece que la enseñanza de la palabra es responsabilidad del hogar. Ahora, si usted no cumple con eso, créame que no va a poder escapar a las consecuencias. Timoteo aprendió desde la niñez, ¿verdad? Ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y este es un buen momento para que usted haga una pausa y recuerde sus raíces, sus propias raíces. Tuvo el privilegio de tener padres que amaran al Señor. Si usted tiene padres cristianos, puede darse por afortunado. Yo no le estoy preguntando si sus padres son perfectos, porque ninguno de nosotros ha tenido padres perfectos, como tampoco nuestros hijos. La pregunta es, ¿amaban ellos al Señor? ¿Le hablaban a ustedes de Él? Aun cuando nuestros padres, uno de nuestros padres o ambos, no nos hayan impartido la fe, suele ocurrir que la gracia de Dios y su misericordia es tan grande que muchas veces Dios nos manda a otras personas que lo hacen, ¿verdad? Loida demuestra que los abuelos pueden tener un impacto en la vida de sus nietos. A veces las personas que no forman parte de nuestra familia pueden tener una poderosa influencia en nosotros en cuanto a las cosas de Dios. Pablo le exhorta a Timoteo: esas verdades que has recibido, persisten, continúa en ellas, recordando de quién has aprendido, pues sabes de quién lo aprendiste. Eso incluye también a Pablo. Los dos habían pasado muchas experiencias juntos. Pablo apela a ese vínculo que lo une a Timoteo para que se mantenga firme en las virtudes y valores que el apóstol había modelado delante de él. La clave es esa persistencia, esa verdad. No hay razón alguna para que abandonemos información confiable solo porque ha estado vigente durante mucho tiempo. La Biblia no pierde su actualidad. Es el libro de Dios. Por el contrario, se nos instruye a que continuemos en ella, a que nos sujetemos a sus verdades, a que permanezcamos convencidos de su mensaje, que es mensaje del cielo, a que resistamos la tentación de apoderarnos, de apropiarnos de lo novedoso y mejorado. No podemos mejorar la verdad de Dios. No podemos mejorar esa verdad ortodoxa de toda la vida. Bueno, los métodos podemos cambiarlos, no son inspirados, pero el mensaje, la verdad, no puede ser alterada en lo más mínimo. Su información es confiable hoy como lo fue en los tiempos que se escribió.
Es útil hoy como lo fue en los tiempos antiguos. No trate de mejorar las verdades eternas de la palabra de Dios. Más bien dice, estén convencidos, sigan creyendo en ella. Persiste en lo que has aprendido. Persiste cuando escuches otras voces que te dicen que la Biblia es un libro como los demás. Persiste cuando vengan ataques en contra de tu fe. Eso es lo primero. Y a nosotros como iglesia tenemos que seguir creyendo la verdad en estos tiempos difíciles. Creyendo y enseñándolo. No hay otro mensaje. Si cambiamos el mensaje, dejamos de ser iglesia de Jesucristo. Segundo, debemos seguir apoyándonos en la verdad y transmitir su mensaje en estos tiempos difíciles. ¿Por qué? Bueno, tenemos buenas razones para estar convencidos de que estas verdades antiguas que componen el libro de Dios son eso. Libro de Dios. Inspirada. Pablo le dice a Timoteo en el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora muchas veces repetimos esto, pero ¿lo creemos? Nos hemos puesto a pensar en las implicaciones de semejante realidad. Piénselo de esta manera: si la Biblia no es inspirada, entonces no tiene ¿qué? No tiene autoridad. No tiene autoridad. Y si la Biblia no tiene autoridad, entonces los mandamientos que la componen son solo meras sugerencias, ¿verdad? A la par de cualquier otro libro de moral, o lo puedes seguir o no, depende de lo que tú quieras hacer, es tu decisión. Más aún, lo que dice sobre Dios este libro, si no es inspirado, tiene entonces la misma validez que cualquiera de las así llamadas sagradas escrituras de las otras religiones. ¿Ven el problema? Sin un texto inspirado, nuestra guía serían nuestros sentimientos, nuestras opiniones. Seríamos nosotros los dioses de nuestras propias vidas. No hay regla moral, no hay autoridad, no hay entonces tal cosa como lo bueno y lo malo. Todo depende como cada uno lo quiera ver. Ese es el sistema de pensamiento que gobierna la sociedad de hoy. El relativismo, el humanismo, donde la Biblia ha sido desplazada a un rincón. Sin embargo, la misma Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, no una parte. No hay tal cosa como que la Biblia contiene palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todas sus partes han sido inspiradas de igual manera. Por ejemplo, si usted tiene una Biblia como esta que yo tengo, bueno, no esta específicamente, pero otra que tengo, donde aparecen las palabras de Cristo en rojo. Esas son las palabras de Jesús. Pero le voy a decir algo. Esas palabras de Jesús en rojo no han sido más inspiradas que las cartas de Pablo, los escritos de Moisés o el libro de Apocalipsis. Todo eso forma parte de la palabra de Dios. La Biblia o la palabra escrita de Dios comprende todas las escrituras, y eso incluye el Antiguo Testamento. No porque seamos cristianos debemos pensar que el Evangelio de Lucas es más inspirado, por ejemplo, que el libro de Levítico. Quizás tengamos que esforzarnos un poco más para cosechar las verdades de ese libro, pero no por eso tiene menos relevancia para nosotros, porque el libro de Levítico y
todas las escrituras son inspiradas por Dios. Él es su autor. ¿Qué quiere decir inspirada? Que Dios mismo supervisó a los autores humanos para que usaran sus propias personalidades para componer y registrar las Sagradas Escrituras sin errores. Porque si tiene errores, entonces no es el libro de Dios. Dios cuidó que su revelación se escribiera, se manifestara en el más mínimo detalle. Y ahora no significa eso que Dios vino y se puso a dictarle a los escritores bíblicos un dictado mecánico. No es eso, sino que ellos hablaron bajo el poder del Espíritu Santo. La Biblia que ustedes tienen, la que tengo yo, estos 66 libros representan la palabra de Dios misma. Qué gran regalo el Señor nos ha dado en estos tiempos de oscuridad espiritual. Podemos recordar las palabras del Salmo 119, verso 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Hoy, cuando tanta gente anda confundida, desorientada, podemos tener una guía. Podemos encontrar dirección. Podemos tener un entendimiento que de otra forma jamás podríamos tenerlo. Por eso tenemos que mantenernos firmes en la palabra inspirada de Dios y enseñar su mensaje a todas las personas. Ahora, si usted no lo cree, entonces no lo va a enseñar con pasión. Usted va a hablar de lo que usted cree. La autoridad con la que usted hable, enseñe, va a ser el resultado de lo que usted cree en su corazón. Si usted es un maestro de Biblia y usted cree que hay partes de la Biblia que no son inspiradas, usted no va a enseñar la autoridad, o no va a enseñar con autoridad esa verdad. ¿Se dan cuenta? Si nosotros como iglesia no creemos en este mensaje, no lo vamos a enseñar como debemos enseñarlo. No vamos a hablar con la autoridad que Dios nos manda. No se trata de ti ni de mí, se trata de lo que Dios ha dicho al hombre. Y las opiniones humanas sobran ante la autoridad de la palabra del Señor. Repito, lo primero que debemos hacer es creer la verdad en los tiempos difíciles. Apoyarnos en la verdad y transmitir su mensaje en los tiempos difíciles. Y todavía hay un tercer desafío: vivir la verdad en los tiempos difíciles. Si la palabra ha sido inspirada por Dios, entonces tiene autoridad. Y tiene todo el derecho de hablarnos. Pablo le explica a Timoteo cuáles son los beneficios de esa inspiración. Es un valor práctico. Quiero que me siga, verso 16 y verso 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la iglesia debe reaccionar a su época, no solo leyendo la Biblia para obtener información profunda, sino que esas verdades penetren en nuestro interior, produciendo una transformación interna. Quiero que observen los beneficios de tener un libro inspirado, el texto inspirado. Primero, Pablo dice: las Escrituras son útiles. ¿Para qué? Para enseñar. Para enseñar. La fuente de nuestra enseñanza debe ser la Biblia, la verdad de Dios. Cuando enseñamos, tenemos que hacerlo con la absoluta convicción de que no somos más que instrumentos a través de los cuales el mensaje de Dios llega al hombre. Son útiles para enseñar. Si usted ya ha llegado a pensar, ya este libro no, mucho cuidado.
ya este libro no tiene valor. Es un texto en una cultura tan antigua. Dios dice, es útil. Pero es que hay tantos problemas hoy que no había en aquellos tiempos. Su mensaje sigue siendo útil para aplicar esas verdades, sus preceptos y principios a cada una de nuestras situaciones. Lo que tenemos que tomarnos el tiempo para escudriñarla. Segundo, la palabra de Dios es también útil para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Reprender. Sin la palabra de Dios no hay ninguna regla, no hay estándar acerca de la moralidad. Pero con la palabra de Dios podemos tener un estándar objetivo que nos permite distinguir el bien y el mal. Bueno, muchas veces yo converso con mis hijos y les digo, mira, hay cosas en las que podemos negociar, ¿verdad? Hay asuntos que no son tan básicos y que, bueno, es cuestión de opinión. Pero siempre les he dejado muy claro, hay cosas en las que no hay concesión alguna. Y son aquellas verdades que enseña la Biblia. Esas verdades nos confrontan. Esas verdades nos enseñan lo que está mal en nosotros y necesita ser cambiado. Con la palabra de Dios tenemos un estándar objetivo que nos permite distinguir el bien y el mal. Lo que es mal, Dios lo llama mal. Y lo que es bueno, Dios lo llama bueno. No, pero yo pienso que esto, no, a mí no me interesa lo que tú pienses. De hecho, a Dios tampoco le interesa lo que yo pienso, cuanto a tratar de interpretar su palabra. Cuando Dios habla, Él solo espera una cosa: obediencia. Obediencia. Tercero, las escrituras son útiles para corregir. Dice la palabra, cuando exponemos nuestra mente a la verdad de Dios, se endereza nuestra manera torcida de pensar. Se renueva la mente. No nos metemos en el molde que el mundo nos quiere meter. Somos corregidos para que ocurra lo opuesto y honremos el nombre de Dios. Aquí esa expresión útil se aplica a todo lo que está diciendo. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil. Es útil. Amén. Y en último lugar dice, para instruir en justicia. Por naturaleza sabemos que el hombre no es justo. No hay justo ni aún uno. No importa lo que diga el Papa Francisco. Ahora me estaba leyendo un pensamiento de algo que dijo él. Que el hombre no necesita de Dios para ser bueno. Y hay personas que son buenas y no creen en Dios. Y yo le decía al hermano, bueno, ¿de dónde sacó él eso? Él dice eso, pero Dios dice, no hay justo ni aún uno. Nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Pero sí podemos llegar a ser justos por medio de Jesucristo, justificados pues por la fe. El Señor nos mira, Dios nos mira como justos a través de Cristo. Él es el justo que murió por los injustos. Y después de conocerle podemos ser instruidos, dice la palabra, en justicia. Se lo voy a decir más fácil. Podemos ser instruidos en la santidad, la verdad, la voluntad de Dios. Cuando nuestra fe es joven, tenemos que aprender las verdades apropiadas de la vida. Yo le decía ayer a mi suegra que estoy poniendo en práctica algo que no lo había hecho de la manera que lo estoy haciendo ahora. La mayoría de los versículos que conozco de la Biblia es por leerla, pero no me he tomado el tiempo ahora de aprovechar esos momentos ociosos, o quizás no tan ociosos en cuanto a una actividad física, pero sí ocioso en cuanto a pensar. Voy a ver si me explico.
Por ejemplo, sucede que ahora usted ve a su esposa que está apurada y se tiene que ir para el trabajo, usted se pone a fregar. Usted está ocupado físicamente, pero su mente no. ¿Y qué ocurre? Que la mente suele divagar. Los pensamientos vienen y se quedan. Yo les recomiendo un ejercicio que les puede ayudar muchísimo. Búsquese una Biblia con concordancia, tenga ahí una serie de versículos preparados. Póngalo en un lugar que usted tenga acceso fácil. Va a fregar, pase por ahí y diga, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme sus riquezas en gloria. Repítalo varias veces, hasta que se le quede más o menos. Salga y póngase a hacer lo que tiene que hacer. Y vaya repitiendo. No se preocupe, no se va a volver loco. Puede ser que otros piensen que se les zafó un tornillo. Pero repítalo. ¿Qué beneficio trae? Va a llegar un momento en que usted se va a dar cuenta que ya ese versículo es suyo. ¿Qué quiere decir? Que se le grabó, se le fijó ahí a la materia gris, lo atrapó. Y no solo eso, va a descubrir que no tiene la mente desocupada, porque está tratando de concentrarse en repetir ese versículo, que no piensa en otra cosa. Y el otro gran beneficio, va a recibir revelación de Dios de una manera muy especial, porque entonces se va a dar cuenta de cosas que dice ese versículo que antes no se había percatado. Lo puede hacer hoy con uno, con dos, según la capacidad que usted tenga de memorizar, o con tres. Mañana lo hace con otros y pasado lo hace con otros. Después regrese y revise lo que ya se ha aprendido. Le va a parecer difícil memorizarlo al principio, pero después se da cuenta que se le hace fácil. Y otra cosa que tiene que hacer es tratar de compartirlo con alguien, usarlo con alguien, y eso le va a ayudar a que se le fije. Sí, yo sé que hay muy buenas concordancias, muy buenos Biblias de estudio, pero usted no va a andar con la Biblia siempre, no la va a tener siempre. Memorícelo. La memorización bíblica es fundamental para la instrucción en justicia. Mire, por ejemplo, ayer estaba memorizando 2 de Corintios, todavía estoy batallando, porque el problema mío es con los números. 2 de Corintios 9:8, creo que dice. Déjeme ver. Y aquel que es poderoso para hacer que abunde en vosotros, y aquel que es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo suficiente en todas las cosas, abundéis siempre en toda buena obra. Ese versículo probablemente lo hemos leído, y lo hemos leído muchas veces, pero cuando usted lo repite y lo repite y lo repite, se da cuenta que ahí Dios te está diciendo la razón por la que Él permite que llegue la abundancia a algunas personas. Que la abundancia no es un derecho que tenemos ya ganado y que como Dios es Dios, Él me va a hacer rico. No, su promesa es suplir mis necesidades. ¿Y cuáles son mis necesidades? Las que Dios determina que son mis necesidades. Pero ahí está diciendo que la razón por la que Dios en su soberanía permite que venga prosperidad material sobre algunas personas es porque Él sabe o Él quiere que esas personas se conviertan en un canal de bendición para otros. O sea, que Dios no nos va a dar riquezas por el placer egoísta de nosotros de tener dinero. ¿Entienden? Él quiere que abundemos en toda gracia, a fin de que teniendo suficiente en todas las cosas, podamos abundar para toda buena obra. Es solo un ejemplo, hermanos, de lo que podemos hacer con la palabra de Dios. Constantemente usted está siendo víctima de las circunstancias, de los malos pensamientos. Cuando estamos desocupados empezamos a preocuparnos por las enfermedades, empezamos a preocuparnos por nuestros hijos, empezamos a pensar mal de las personas, nos viene a la mente un incidente desagradable que tuvimos con alguien, y empieza el diablo a llenarnos la mente de humo y de basura. Por eso dice la palabra
todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, en estos mensajes. Por eso dice la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Ella es útil para enseñar. Cecilio es muy bueno. Cecilio y Heidi, ¿no? Es muy bueno memorizar los libros de la Biblia. Bueno, Heidi es niño, pero Cecilio. Y los capítulos y los versículos. Pero la verdad le voy a decir lo que me dijeron una vez a mí. Desde un sentido práctico, no es muy provechoso saber todas esas cosas. El desafío es memorizar, obedecer esos mensajes. Y ahora usted me dirá, vivir. Pero usted no va a vivir lo que usted olvida. De lo que usted no se acuerda, usted no va a vivirlo. Ahora, de lo que se acuerda, aun cuando no lo obedezca, se va a sentir miserable. Quiere decir que al usted llenar la mente de información tiene un gran problema. Va a ser confrontado con esa verdad constantemente, y si usted es cristiano, le va a producir un problema en su conciencia y en su espíritu. ¿Verdad? Si ahora yo digo, la cuenta del banco me empieza a subir, qué bueno, y quiero seguir que siga subiendo, y a mi alrededor, la iglesia, los hermanos, y yo ni diezmo, ni ofrendo, ni ayudo, y ahí, de pronto, el Señor va a traer su palabra a mi mente, y voy a decir, tengo un problema. Tengo un problema. Y hay dos opciones: o lo obedezco, intento ajustar mi vida a la verdad de Dios, o le doy la espalda. Pero todo empieza con memorizar la palabra. Puede ser que cuando comience al principio le va a parecer que no entendió nada, pero cuando lo repita, aparte de todo esto, es un magnífico ejercicio para prevenir el Alzheimer. Y quiero terminar, principios prácticos que debemos recordar sobre la enseñanza bíblica. Primero, sin la enseñanza bíblica no podríamos jamás encontrar nuestro camino. ¿Quién dice lo que es correcto e incorrecto? Si no tuviéramos la palabra de Dios, estaríamos irremediablemente perdidos en la vida y en la eternidad. Él es el mapa, es la brújula. Y la brújula siempre señala hacia el norte. El problema surge cuando nos apartamos de esa verdad. Frente a los desafíos que enfrentamos, las preguntas que surgen, la gran incógnita es: ¿qué dice Dios? Segundo principio, con la enseñanza bíblica nunca tendríamos que perder nuestro camino. Suena parecido al primero. El primero es: sin la enseñanza bíblica no podríamos encontrar nuestro camino. El segundo es: con la enseñanza bíblica nunca tendríamos que perder nuestro camino. Suena parecido, pero es diferente. Cuanto mejor conozcamos las Escrituras, tanto más íntimamente conoceremos al Señor de las Escrituras. Y les voy a decir algo, hermanos: es imposible tener esa palabra de Cristo morando en nosotros y que no produzca un efecto. Va a producir un efecto. Si usted es cristiano, va a producir un efecto, ya sea cargar su conciencia o llenarla de paz, en base a la actitud que usted asuma. El mejor consejo que le puedo ofrecer a la iglesia es que nos volvamos a comprometer individualmente, así como colectivamente, a creer, enseñar y vivir estas verdades. Está todo ahí. El gran problema a veces es que se nos olvidamos que es Dios quien nos habla, y esto es una relación de dos, no de tres ni de cuatro. Cuando usted abre el libro de Dios, recuerde que es usted y Dios. No, pero allá está fulanito que habla de Cristo y no vive Cristo, habla del amor y no vive el amor. Allá está Menga, saca a los terceros. Se trata de Dios y nosotros.
porque Él nos va a pedir cuenta a nosotros. Quiero terminar y me gustaría que juntos repitamos en voz alta, como si esas palabras originalmente hayan sido dichas a nuestra iglesia. Sabemos que son para nosotros, yo no estoy diciendo que fueron para Timoteo solo, pero vamos a imaginar que por primera vez las escuchamos y son directamente para nosotros. Y no solo como iglesia, sino para cada uno de nosotros de manera individual. Quiero que repitamos juntos. 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Si lo tienen ahí, digan conmigo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por cierto, para que no se desanime, la palabra perfecto ahí no significa impecable, para que no se frustre. Ahí la palabra de Dios emplea perfecto refiriéndose a madurez. Si usted analiza por qué dice Pablo eso, lo dice inmediatamente después de haber dicho para instruir en justicia. El camino hacia la madurez es la instrucción en justicia. Usted está siendo instruido en justicia, usted está recibiendo esa palabra con un corazón humilde, obedeciéndola y está madurando. Madura, y entonces Dios te ha capacitado para servirle de una manera eficaz. El mensaje de la Biblia gira en torno a la persona de Jesucristo. Y en esta tarde vamos también a gozarnos el dar cumplimiento a la ordenanza de la Santa Cena. Esta maravillosa ordenanza que Dios ha dado a la iglesia y que nos recuerda lo que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Cuando participamos de la Santa Cena, por cierto, esto es un ejemplo muy ilustrativo de lo que acabo de decirle en cuanto a la memorización bíblica. No se desanime. Dios sabe que nosotros tenemos muy mala memoria. ¿Sí o no? Sí. De hecho, yo me atrevo a decir que cuando pecamos es que se nos olvidó en un punto quiénes somos y quién es Dios. Por eso dice la palabra, y todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor nos dejó un elemento a través del cual nosotros podemos mantenernos recordando el sacrificio de Jesucristo. Y es tan importante eso que nos lo pide que constantemente lo estemos recordando, porque esa es la base de todo lo que hacemos. ¿Por qué amamos? ¿Por qué servimos al Señor? Por gratitud, por amor. Así que el Señor nos dejó un recordatorio. Y hoy vamos a tomar ese recordatorio. El pan representa el cuerpo de Cristo. El vino, la sangre, son elementos puramente simbólicos. La Biblia dice que debemos examinarnos y evaluar nuestra relación con Dios y tomar la cena del Señor dignamente. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad maravillosa que tú nos das en esta hora de cumplir con la Santa Cena. En tus manos nos ponemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordar, si usted está bautizado por inmersión después de haber aceptado a Jesucristo, primero, aceptar a Cristo. Segundo, estar bautizado. Son los requisitos para participar de la cena. Bautizado, no rociado, no, porque es que el rociado, eso no es bautismo. Bautismo es por inmersión. Y que usted esté consciente de que se bautizó porque aceptó a Cristo. Porque si me dice, bueno, yo me bauticé en una iglesia evangélica, pero yo no era cristiano, entonces no te bautizaste, tú lo que hiciste fue mojarte. O sea, aceptar a Cristo, bautizarse. Si usted está bautizado, se fue por aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, después de haberse arrepentido y creído en Él, usted está invitado a participar de la cena. Si no, solo como observador, usted va a ver a los diáconos pasar, no lo agarre, no. De todas maneras, si usted lo agarra el pan y el vino, lo único que va a hacer es ensuciarse la boca, porque no va a tener ningún valor espiritual para la gente. ¿Ok? Yo le pido a los diáconos que pasen, por favor.
Dice la Biblia, Pablo dice en Corintios 11, porque yo también recibí del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, vamos a dar gracias por el pan que simboliza, representa el cuerpo de Cristo ofrecido en la cruz por nuestros pecados. Oramos dando gracias con el hermano Jesús. Señor, para nuestro te damos gracias, Señor, por este día muy especial y recordamos el sacrificio de tu Hijo en la cruz, Señor, por cada uno de nosotros. Que tu sirva de recuerdo siempre en nuestra vida y que podamos llevar una vida como tú quieres que vivamos a través de nuestra vida. Damos gracias por ello, también por cada persona que presente, Señor, y que pueda también reconocer este sacrificio, Señor, de damos gracias por ello. Enseña acerca del glorioso sacrificio de Cristo por nosotros. Nos llenamos de gozo al saber que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. En Romanos capítulo 13 nos enseña que tenemos una naturaleza pecadora y que la paga por el pecado es la muerte. Dice la Biblia en Romanos 6 verso 23. ¿Qué quiere decir muerte? Que mientras estamos en esta tierra sin Jesucristo, no nos motiva nada espiritual, ninguna inclinación nos lleva a buscar a Dios. Estamos espiritualmente muertos, separados de Dios. Y en segundo lugar, que cuando nacemos condenados y nuestro destino irremediablemente, desde el punto de vista humano, es el infierno. Lo único que cambia o puede cambiar ese destino es la segunda parte de lo que dice Romanos 6:23. La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te ofrece vida aquí y ahora, abundante, y vida eterna más allá de la muerte, cuando estemos para siempre con Él. Ahora dice que es en Cristo Jesús. No hay vida si no está Jesús. Él es la vida. Dijo Jesús: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria de Cristo comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Podemos dando gracias por la sangre de Jesucristo que fue derramada por nosotros. Cira, por favor. Padre Santo, gracias te damos por este día tan especial que nos has dado para venir a adorarte y alabar. Gracias por lo que representa la sangre tuya, Jesucristo, Señor, allí derramada en la cruz del Calvario por nosotros, que fue por nuestros pecados para darnos vida eterna.
Gracias porque vives en nuestro corazón. Y que en este día, Señor, si hay alguna persona que no te tiene en su corazón, sea el día de salvación de él. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados y ayúdanos a ser cada día mejores en tú. En el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ustedes recordarán en ese pasaje que leímos en Timoteo, nos presenta un cuadro bastante triste de los tiempos que vivíamos, estando próximos a la venida del Señor. Literalmente serían tiempos de muerte, de oscuridad espiritual. Pero repito, aun cuando la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él es la vida. Dice la Biblia, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El mismo Señor Jesucristo dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice también, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes tú a Jesús? ¿Quieres tener vida espiritual y eterna hoy? ¿Estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados y venir a Jesús creyendo en Él como tu Señor y Salvador? Dijo el Señor Jesucristo, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermanos, en memoria de Cristo. Oremos. Tomemos. Así pues, todas las veces que bebiereis de esta copa y comiereis de este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hemos proclamado la muerte de Cristo y hemos hablado de que Él es la fuente de vida. ¿Tienes tú esa vida? Para ti que estás aquí en esta tarde, ocupando un lugar en este recinto y que has venido por la razón que hayas venido. Te trajeron, quisiste venir, curiosidad, no sé, tienes un problema que quieres que te solucione. Quiero decirte que no es casualidad de que estés aquí. Dios te trae, Dios te está buscando. Él quiere en esta hora que tú seas salvo, que tengas vida, que te arrepientas y le recibas en tu corazón. Ese es el mensaje, no hay otro. ¿Quieres tú hacerlo? Si aún no lo has hecho, habla con Dios. ¿Cómo puedes hablar con tus palabras? Allí donde estás, pídele a Dios: Señor, tú sabes que tú me conoces.
Tú sabes todo lo que yo hago y reconozco en esta hora que he dicho muchas cosas malas que te ofenden. Perdóname, Dios. Yo reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Reconozco que Él es mi Salvador, pero ahora yo quiero que Él sea también mi Señor. Me arrepiento y lo recibo en mi vida. Cambia, mi Señor. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Esa es una oración. De esa manera tú puedes hablar con Dios. Si lo has hecho, eres un hijo de Dios. Si no, dice la palabra que todavía permaneces muerto. Yo te animo a que busques a Cristo y te rindas a Él. Si lo quieres hacer, puedes acercarte a algún hermano de la iglesia que conoces o a mí después que termine el culto. Queremos hablarte un poco más. Vamos a cantar un himno. La Biblia dice que después que celebraron la cena, Jesús y sus discípulos cantaron un himno. El himno que aparece en el boletín, y después terminaremos con la bendición apostólica.